Hay una palabra en el Antiguo Testamento, en Abraham, cuando el Señor, ¿cierto?, hizo pacto con nuestro padre, patriarca, el primer padre que hemos tenido de la fe. Bueno, el Señor le dijo que circuncidara a su hijo Isaac, ya por un motivo, ¿cierto?, de pacto. Estaban ahí en medio de las leyes, ¿cierto?, el Pentateuco, ¿cierto?, los mandamientos, ciertos preceptos que Dios le había dado a su pueblo, para que su pueblo, cierto, sus descendientes, pudieran tener, cierto, la señal, y también ellos, cierto, pudieran, cierto, cumplir lo que Dios, cierto, había ordenado a su pueblo, ya, a su pueblo Israel. Ya, en este caso, Dios se comprometía a ayudarlos, cierto, sacarlos adelante, estar con ellos hasta el fin. Ya, pero también su pueblo debía, cierto, cumplir, cierto, el mandato de la santidad. Porque Dios es santo, Dios es una ley y santidad. Un avión no puede volar sin alas y tampoco el hombre puede acercarse a Dios si no hay santidad. Ya, si no hay, no cumplimos estos requisitos, estos parámetros de, san- de santificación para poder estar delante de nuestro Dios, que es un Dios santo. El que está al lado de Dios, por eso nadie puede ver a Dios porque muere. Ya, pero ahora sí podemos acercarnos a Dios por Jesucristo, nuestro Dios, que Él como sacerdote hizo puente para poder llegar al Padre. El abogado tenemos con Él y podemos llegar a Dios con Jesucristo. Ya, eso ya es un tema, ¿cierto?, de la expiación, ya, del rescate que Dios nos hizo y nos hizo reconciliarnos con Jehová. Pero, ¿qué pasa? Que la circuncisión está basada, ¿cierto?, en la parte de la sexualidad, ¿cierto?, cuando se cortaban alrededor, ¿cierto?, el prepucio, ¿cierto?, de su miembro, ¿cierto?, para poder presentar, ¿cierto?, a su hijo, ¿cierto?, delante de Dios, ¿cierto?, como ofrenda al Señor, ¿cierto?, en santidad. Y todos, ¿cierto?, aquellos que tenían que estar relacionados con el pacto del Señor tenían que hacer este procedimiento. Pero hoy, ¿cierto?, en forma espiritual, quisiera como analizar un poco con respecto a lo que es la circuncisión, que aún se practica, ¿cierto?, en los pueblos, ¿cierto?, del Oriente, como señal del pacto delante del Señor, por tema de salud, quizás, no sé, bueno, es un tema bien largo y profundo, pero quisiera experimentarlo en forma espiritual. Si nosotros cortamos el prepucio de nuestro corazón ahora, que es forma espiritual, ¿cierto? Sacamos, ¿cierto?, lo que Dios nos le agrada, ¿cierto? El Señor nos manda, ¿cierto?, a circuncidar nuestras vidas espirituales como un pacto, ¿cierto?, para estar delante del Señor, en este caso a través de Jesucristo. Se refiere también a la parte sexual, la debilidad del hombre, de la mujer, en la sexualidad. En estos tiempos es uno de los pecados, ¿cierto?, que está muy latente en la mente, ¿cierto? Hay muchas formas de caer a través, ¿cierto?, de adulterio, a través de pornografía, en el trabajo, compañera de trabajo, ¿cierto? Tentaciones, ¿cierto? Pensamientos de lujuria, masturbación, una infinidad de situaciones que es necesario cortar. Cortar, ¿cierto? Como señal del pacto, ¿cierto? Espiritual, para poder estar delante del Señor, buscar la santificación, otra vez, ¿cierto? Sacando estas cosas que impiden, ¿cierto?, que el hombre de Dios esté cerca, más cerca del Señor y reciba su instrucción, su revelación, su brecha, ¿cierto? Y pueda, ¿cierto?, estar en forma agradable delante de Él. Porque también hay muchos que están ahí en ese lugar congregado, que tienen sus pensamientos morbosos, que tienen doble vida, tienen adulterio, fornican, llegan a su casa a ver películas pornográficas y están ahí en la iglesia, están congregados ahí y sus pensamientos no están circuncidados, están bajo, ¿cierto?, esa maldición del adulterio, con doble vida. Ya algunos, ¿cierto?, buscan, ¿cierto?, situaciones, ¿cierto?, para satisfacer sus deseos sexuales, al margen, ¿cierto?, de su esposa, de lo que Dios le dio. Entonces, yo creo que también está relacionado con respecto al tema del sexo, la circuncisión espiritual.
ya sacar estas cosas que no le agradan al Señor con respecto al sexo. Si está relacionado, ¿cierto?, la circuncisión con antiguamente, ¿cierto?, con respecto a lo sexual, que es literal, como un pacto, una señal de pacto. En este tiempo creo que esta circuncisión, ¿cierto?, cortar el prepucio espiritual, ¿cierto?, está relacionado también con la parte de la sexualidad, en lo sexual, ¿ya? Porque esto es lo que más mata a las personas, ¿ya? Hay como un espíritu de animal adentro que miran para el lado, ven una mujer, ¿cierto? Con minifalda o ¿cierto? Una hermosura de belleza que va pasando y el corazón, ¿cierto? Late. Porque tenemos esta cosa humanamente en nuestras vidas, esta naturaleza, ¿cierto? Que nos consume, ¿cierto? Que nos hace muchas veces caer a través, ¿cierto? Del sexo opuesto. Por eso es que el Señor anhela, ¿cierto? La pureza sexual, la pureza de nuestros ojos, ya que veamos, ¿cierto? Solamente lo que Él nos ha dado, nuestras mujeres, nuestras esposas, ¿cierto? De vivir para ellas, servirle a ellas, ¿cierto? Amarla a ellas, ¿cierto? También hay muchos que dicen, no, yo no hago nada en la casa, eh, está el tema del mangoneado, ¿cierto? El hombre debe servir en la casa. Supuestamente dice que el hombre, ¿cierto?, se dedica, ¿cierto?, a la oración, se dedica, ¿cierto?, a servir a Dios, todo el tema. Pero estamos en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, donde muchas veces la mujer también debe trabajar y el hombre también a veces también debe aportar, ¿cierto? Y se ve una loza ahí sucia, cochina, ¿cierto? No puede esperar la mujer que llegue cansada en la tarde esperar que lave esa loza. También debe también colaborar, tomar su escoba, ¿cierto? Y barrer su casa, hacer las camas también. Y eso no, no, eso no provoca de que el hombre sea menos hombre, sino que son como dos, ¿cierto? Dos personas que están ligadas a una empresa, por decir, ya, porque el matrimonio es una empresa, ya que los dos emprenden y salen adelante juntos. Entonces eso no significa de que el hombre sea menos, que si aporta en la casa, ¿cierto? A veces va a la reunión del niño, ¿cierto? A la escuela, ¿cierto? O ir a dejar a sus hijos al colegio, o tomar la actitud de un apoderado también, ¿no? Eso no es antibíblico eso, porque también el Señor levantó mujeres líderes, levantó mujeres líderes cuando no hay un hombre líder, cuando el hombre alcohólico, ¿cierto? Y ya no es sacerdote del hogar y deja el hogar en manos de Satanás, Dios tiene que levantar a la mujer como líder. Por eso también hay un tema de las pastoras, dicen, ¿puede la mujer ser pastora? Si hay un pastor, puede ser pastora. Si hay un pastor, porque el liderazgo, ¿cierto?, es llamado es para el hombre. Y si hay un pastor, hay una sierva. Ya, pero también, no por eso la mujer va a ser menos. La mujer también tiene, puede enseñar en la iglesia, también puede predicar en la iglesia, puede hablar del Señor, puede ser maestra de una congregación. La mujer también tiene ciertos los derechos que tiene el hombre, porque Dios levanta a quien quiere. Como te decía, hombres que se olvidaron, ¿cierto? Como Abigail, había una mujer en la Biblia, Abigail, que su esposo era un patán, ¿cierto? Un patán y Dios la levantó a ella para poder salvar a ese pueblo, porque si no David iba, ¿cierto? Y tenía que arrasar con todo, ¿ya? Pero Dios levanta mujeres líderes, poderosas, por causa del hombre, porque el hombre no asume su responsabilidad como sacerdote y ahí se queda, ¿cierto? No obedece a Dios y Dios tiene que levantar instrumentos, ministros para su gloria. Ya, Dios te bendiga mucho y esperando que esta explicación sea de un aporte, ¿cierto? Y si también tú pudieras aportar, ¿cierto? Con un comentario también es bien recibido, porque aquí todos aprendemos juntos. Dios te bendiga.